Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo podcast de CariAI, en donde nos concentraremos en hablar sobre el servicio al cliente hoy en día, sobre todo con todos estos cambios con la inteligencia artificial y la era digital. Por eso hoy nos encontramos con Gabriel Vallejo López, quien es conferencista internacional en servicio al cliente. Gabriel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá y acompañarlos en este espacio. Excelente. ¿Qué más nos puede contar de usted? Una pequeña presentación antes de empezar. Básicamente, Susana, yo soy un apasionado del tema del servicio. Llevo más de 20 años estudiando este tema. Acabo de publicar mi 7º libro que se llama El servicio en la era de la inteligencia artificial. Y básicamente lo que hago en mi vida es llevar el concepto de la experiencia del servicio memorable en las organizaciones y obviamente hoy cómo la tecnología, la inteligencia artificial pueden mejorar, acompañar y llevar ese proceso para lograr experiencias memorables en los clientes. Y me dedico básicamente a difundir esta filosofía de servicio y experiencia alrededor del mundo. Excelente, entonces empecemos con la primera pregunta y es que en sus libros usted escribe que a pesar de reconocer la importancia del servicio, muchos usuarios en Latinoamérica siguen enfrentándose a experiencias muy frustrantes. ¿Por qué seguimos siendo malos, entre comillas, en el servicio? ¿Qué errores culturales o estructurales identifican? Yo creo que tenemos varios temas. El primero es el punto de partida y es entender que el reto y el problema del servicio en las organizaciones no es un problema empresarial. El reto del servicio es el reto de nuestras vidas. La vida nuestra gira en torno al servicio. Cuando logramos interiorizar con niveles de conciencia que el servicio es la prioridad en lo que hacemos, la percepción sobre el mismo frente al cliente es diferente. Eso es lo primero. Lo segundo, durante muchos años, la mayoría de clientes se ha vuelto un cliente que no exige, un cliente que no tiene opciones, alternativas, y a lo que nos estamos viendo abocados ahora, por ejemplo, es que frente a las nuevas generaciones, en donde el tema digital, el tema de inteligencia artificial, se convierte en la moneda de cambio cotidiana y diaria, pues las organizaciones tienen que tener un cambio importante y significativo. Dicho lo anterior, la percepción mía hoy es que lo que es muy relevante es entender el avance de la inteligencia artificial como una herramienta, como un amigo, como un aliado estratégico, sin perder de vista la esencia del servicio en términos de lo que significa la interacción humana. Claro, porque hay muchas personas y empresas que creen que esas inteligencias artificiales reemplazan al talento humano. ¿Eso es verdad o usted No, eso es absolutamente falso en mi percepción humilde por varias razones. Lo primero es, el problema no es si la inteligencia artificial va a sustituir el talento. La gran oportunidad que tienen las organizaciones es interiorizar cómo generamos las competencias necesarias en el talento para que la inteligencia artificial y la digitalización no sea un sustituto, sino un complemento. Dicho de otra forma, ¿cómo logramos que esa inteligencia artificial ayude, acompañe el desarrollo de esa estrategia para lograr ser exitosos en el mundo experiencial y el mundo del servicio? ¿Y hay alguna experiencia que a usted le gustaría compartirnos sobre esa transformación, algo puntual, algún ejemplo que nos quisiera comentar? Yo creo que hay muchos, pero hay uno que me impacta mucho, que es en el sector financiero, el caso de Nubank, y me parece muy relevante el caso de Nubank por muchas razones, pero por una muy concreta. Tradicionalmente la gente piensa que el reto tecnológico es un reto, un tema de plata, de recursos, y el reto tecnológico no es de plata, es de cultura organizacional, de cómo logramos cambiar el mindset de la gente en términos de que la realidad hoy dentro del mercado es diferente, que los usuarios han cambiado y que las necesidades de los mismos tenemos que satisfacerlas de una forma distinta y alternativa. Excelente. Y ya yéndonos por el lado de la cultura organizacional, como ex vicepresidente de Recursos Humanos y Marketing en empresas como Noel y la cadena de hoteles Royal, ¿cómo ha visto que la cultura interna afecta la manera de servir? De todo. No se le entrega nada al cliente si la cultura al interior de la organización no es una cultura centrada en el cliente. Dicho de otra forma, lo más importante en las empresas no son los clientes, sino los empleados. Si no logramos tener empleados felices y satisfechos, jamás vamos a poder tener clientes felices y satisfechos. Y la cultura no es nada diferente del ADN de la organización, de cómo siente la organización, de qué lleva en el alma la organización, y eso es lo que se transmite a todos los clientes.
Es un mensaje muy importante considerar que es muy importante la cultura interna de la empresa, porque así, si los empleados están felices, los clientes están felices, súper bueno resaltar eso. Y quisiera pasar a otro tema, y es que antes de la interrupción de la inteligencia artificial, ¿cómo percibía usted la digitalización y la automatización de la atención al cliente? ¿Qué prácticas sigue siendo hoy en día vigentes? A mí me parece que volvemos un poco al concepto de aquí el reto no es si uno adopta o no la inteligencia artificial. Aquí el reto es de cultura organizacional. Dicho de otra forma, ¿cómo logramos que esa inteligencia artificial ayude y acompañe nuestros procesos para volverlos más eficientes? Pero el problema no es si se tiene la herramienta o no. El tema de fondo es si desde el punto de vista estratégico y cultural en la organización, esta es una prioridad o no. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que centrar a futuro para, repito, lograr entender que el área de talento humano tiene que buscar es cómo desarrolla competencias al interior de la organización para que esa tecnología sea un acompañante y un habilitador a futuro dentro de las organizaciones. Excelente. Y bueno, me gustaría comentarle que muchos de nuestros oyentes son emprendedores o apenas están construyendo sus empresas. Entonces, ¿qué recomendaciones concretas le daría usted a estas personas sobre crear una cultura de servicio extraordinaria desde el inicio? Pues la primera recomendación es que compren productos de CARIAI. Eso es lo más importante. Pero lo segundo que me parece muy relevante es entender el mundo del servicio como una forma de vida, porque cuando uno interioriza ese concepto, entonces la inteligencia artificial se convierte en una herramienta propositiva que ayuda, que acompaña, y no la sensación de que tengo la herramienta para ahorrar gastos, para no tener más gente, que puede que también, ojo, pero no desde el punto de vista cultural. Dicho de otra forma, los problemas de servicio en las organizaciones no se solucionan con la inteligencia artificial suelta. Los problemas del servicio de las empresas se solucionan con una cultura sólida de servicio por y para el cliente, acompañada por el tema tecnológico y por la inteligencia artificial. Perfecto, y antes de finalizar este podcast, ¿qué reflexión o qué último mensaje le gustaría usted dar a nuestros oyentes? Pues a mí me parece uno que es el más relevante, que es como comenzamos nuestras conferencias, y es este. El cliente que se va por precio regresa por servicio. El cliente que se va por servicio no regresa por ningún precio. Yo creo que esto resume, Susana, de una manera muy concreta el mensaje entre la prioridad de qué significa servir y la necesidad de por qué hoy la inteligencia artificial, la digitalización y la tecnología juegan un papel tan relevante dentro de las organizaciones. Listo, muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Esperamos verlos en una próxima ocasión.